Jackie Gaming presenta Info Gaming. Muchas gracias, como siempre, por atender también a la ciudad de Ceuta y por cuidarnos tanto y con tanto cariño y darnos esa proyección que tanto necesita la ciudad de Ceuta en estos momentos tan complicados y tan difíciles, ¿no? La verdad es que, como sabéis, desde el año 17 iniciamos un camino que, bueno, pues ahora ese camino se va haciendo más amplio, más ancho, con mayor proyección y con mayor trabajo, si cabe, por parte de todos los operadores que están en la ciudad de Ceuta y también un camino que ya las empresas del sector, entre ellas han creado un ecosistema, ellas se conocen, ellas interactúan, trabajan y ya no nos necesitan tanto como antes, ¿no? Antes sí que teníamos una intervención mucho más directa, mucho más continua y mucho más fluida que en estos momentos, que ellas mismas saben ya cómo tienen que hacerlo en la ciudad de Ceuta, y eso es fantástico porque eso significa que es un ecosistema que se está reforzando, que se está afianzando y que se está anclando dentro de lo que es el sector y la estructura económica de la ciudad de Ceuta. Tuvimos la suerte de recibir al señor José, al presidente de Luquia, bueno, pues que tenía interés de volver a la ciudad, hacía tiempo que no venía por razón de la pandemia, y para darnos a conocer algunos proyectos que Luquia pondrá en marcha y que comunicará, como no puede ser de otra forma, a la empresa, para comunicarnos esos proyectos, para comunicarnos su implicación y su intención de seguir afianzando dentro del juego responsable todas las medidas que quieren poner en marcha y que han puesto en marcha dentro de la ciudad de Ceuta, y que, bueno, pues, que sigue existiendo y que sigue confiando en la ciudad de Ceuta para seguir generando negocio, con 50 puestos de trabajo, 20 en lo que es el casino de Ceuta y unos 30 aproximadamente dentro del sector del juego online del e-gaming, ¿no? Bueno, y la verdad es que fue una reunión muy cordial, sobre todo vino a afianzar la confianza del sector en la ciudad de Ceuta, y nosotros pudimos transmitirle que aquí tiene a la institución, a la ciudad autónoma de Ceuta y a todos sus componentes, pues a su disposición. Y la llegada de Flutter, bueno, pues es una enorme noticia, una gran noticia, porque es una de las grandes operadoras del sector que aterriza también en Ceuta. Y creo que, bueno, pues eso viene también a afianzar parte de la estructura económica de Ceuta y parte de que el juego online puede convertirse en el inicio de un camino muy importante para la ciudad, que es la transformación de ese sector económico, ¿no? Partimos del juego online, pero queremos seguir creciendo al resto de sectores tecnológicos. Para la ciudad de Ceuta, donde la exportación de productos físicos es muy complicada, nuestra dimensión reducida, no tener recursos naturales, hace muy difícil que la fabricación sea complicada. Ahora, con la frontera cerrada, el tránsito de mercancías está siendo imposible, es cero. Bueno, pues ¿quién le pone puertas al campo? ¿Quién le pone puertas al poder vender servicios a través de la red? Creo que ese es el futuro de Ceuta, y todo el sector nos va a encontrar ahí siempre para seguir afianzando. Y también es muy importante aprovechar los fondos de recuperación y del Next Generation y ponerlos a disposición para que eso siga, ese ecosistema siga creciendo.
Nosotros sin el apoyo estatal no podemos ir a ningún sitio. Ceuta es una cuestión de Estado. Ceuta, por su situación geográfica, es un sitio estratégicamente donde la geopolítica es muy importante. Nosotros sin el Estado, sea del color político que sea, no podríamos avanzar. Las decisiones sobre cuáles deben ser los sectores estratégicos sobre los que debe pivotar el futuro de Ceuta deben de tomarse de forma conjunta entre el Estado y la ciudad, y para eso ahora se está redactando un plan estratégico de Ceuta y Melilla que está haciendo el Gobierno de la Nación a través del Ministerio de Política Territorial, y el sector tecnológico es fundamental para las ciudades. Yo me pongo de ejemplo Málaga, ¿no? Málaga lo ha hecho también y con su alcalde a la cabeza, con el señor Paco Torres. Málaga empezó siendo un parque tecnológico muy pequeño y ahora vamos por 40.000 trabajadores, pero esto empezó hace 20 años. Y nosotros tenemos que seguir el mismo camino. Nosotros empezamos en el año 17, hace muy poquito. Crecemos anualmente y eso es lo importante. En principio, nadie nos pone trabas en ese crecimiento que estamos teniendo. Es más, se facilitan la implantación de este tipo de empresas y ese debe ser el camino. Quizá dentro de 20 años, cuando yo ya esté jubilada, pues veremos ese cambio que se da a la ciudad como una ciudad satélite a todos los servicios que se ofrecen en Málaga, ¿no? Que al final Málaga se ha convertido como en una Silicon Valley del sur de Europa. Bueno, pues nosotros estamos a media hora de Málaga, queremos ofrecer servicios a esas empresas tecnológicas de Málaga y todo empezó con el juego online. Ojalá ese fuera el relato que contáramos dentro de 20 años. Lo primero que ofrece y la primera puerta de entrada, la primera fortaleza que ofrece a las operadoras es, por supuesto, el régimen económico y fiscal especial, ¿no? Ahí tienen en la página web de servicios tributarios, incluso vosotros mismos habéis hecho eco de muchísimos artículos que tienen que ver con el régimen económico y fiscal de la ciudad, de cara a dar a conocer los incentivos fiscales que tiene Ceuta. Pero yo me quedo con una visita que tuvimos en la Feria de Juego de Barcelona hace pocos meses, donde pudimos tener un panel con 5 operadoras muy grandes que ya están trabajando desde Ceuta y que decían una cosa que a mí me hizo sentir muy orgullosa de todo el trabajo que está realizando Servicios Tributarios con Enrique Reyes a la cabeza y todos los participantes del sector en Ceuta, ¿no? Y lo primero que dijeron es que es verdad que el régimen económico y fiscal especial de Ceuta les estaba ahorrando mucho dinero, pero que al final eso se había convertido en algo secundario, que lo importante era lo que ofrecía Ceuta. Ceuta ofrece calidad de vida, Ceuta ofrece una gente maravillosa, hospitalaria, ofrece una ciudad abierta, luminosa, con espacios como el mar, con deportes de montaña y de mar, con una gastronomía maravillosa. Y al final los 5 coincidían que de todo el personal que habían tenido que trasladar a la ciudad de Ceuta para poder iniciar todas las operaciones y toda la operativa, pues que para la parte de la empresa estaba muy bien el régimen económico y fiscal especial, pero para ellos se quedaban con esa Ceuta y esa calidad de vida que habían encontrado sus trabajadores en Ceuta y que en casi el 100% de los casos estaban encantados de poder vivir en esa ciudad. Y yo me quedo con eso, porque eso significa que esta ciudad tiene una proyección y una capacidad de crear ese entorno y ese ecosistema muy real. Porque claro, tú puedes obligar a tus trabajadores a venir a Ceuta, pero si luego no se sienten a gusto aquí, poco futuro tendríamos, ¿no? Con lo cual creo que vamos en el buen camino, pero queda trabajo por hacer y quedan muchas empresas que poder venir y este trabajo de poder contároslos a vosotros y que vosotros nos sirváis de plataforma, de embajadores de la ciudad de Ceuta, que al final os habéis
habéis convertido en unos embajadores magníficos de la ciudad de Ceuta, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien. Por eso digo, régimen económico y fiscal, pero también me quedo con esa experiencia que me cuentan los operadores, que al final el régimen económico y fiscal especial es importante, la reducción en la tasa de juego, en el IRPF, en seguros sociales, en el impuesto de sociedades, en el impuesto de patrimonio, pero lo importante, Ceuta, su gente y la calidad de vida que aquí encuentran. Mi agradecimiento sincero y totalmente honesto a toda la proyección que hacéis de Ceuta, porque sois parte indispensable para que tengamos este camino iniciado y bueno, esperemos que lleguemos a tener esa proyección que buscamos en el resto de empresas tecnológicas.